en Santiago. Hoy día vamos a estar meditando en relación al capítulo 3, la segunda parte, que es de los versículos 13 al 18. Dice así la palabra del Señor. ¿Quién es sabio y entendido entre ustedes? Que lo demuestre con su buena conducta, mediante obras hechas con la humildad que le da su sabiduría. Pero si ustedes tienen envidias amargas y rivalidades en el corazón, dejen de presumir y de faltar a la verdad. Esa no es la sabiduría que desciende del cielo, sino que es terrenal, puramente humana y diabólica, porque donde hay envidias y rivalidades también hay confusión y toda clase de acciones malvadas. En cambio, la sabiduría que desciende del cielo es ante todo pura y además pacífica, bondadosa, dócil, llena de compasión y de buenos frutos, imparcial y sincera. En fin, el fruto de la justicia se siembra en paz para los que hacen la paz. Les invito a que tengamos un momento de oración. Señor y Padre Santo, te damos muchas gracias, Señor, por este tiempo que tú nos regalas, Señor, para venir a adorarte. Y también queremos seguir adorándote, Señor, estando atentos a tu palabra. Gracias, Señor, porque por tu misericordia tú has permitido también que hoy día sea yo que la exponga, y te pido, Señor, para que tú me ayudes a poder exponerla con fidelidad, Señor. Que no sea yo, sino sea tú mismo, Señor, hablando a través de mí. Bendice a mis hermanos, Señor, abre sus corazones, permítele estar atentos, Señor, que quites cualquier distracción, incluso aquellas que tenemos en nuestro corazón, Señor, de preocupaciones, para que podamos atender, Señor, a lo que tú tienes preparado hoy día para nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Bien. Si ustedes se recuerdan lo que vimos la semana pasada, hablamos algo muy relacionado con lo que es la sabiduría, pero lo que es la sabiduría al hablar, ¿cierto? La sabiduría en relación a cómo nosotros utilizamos nuestra lengua. Y como primera cosa, para ir introduciéndonos a lo que vamos a conversar hoy día, nosotros debemos saber y reconocemos que como cristianos no vivimos aislados, no vivimos solos, sino que vivimos precisamente en lo que nosotros estamos haciendo hoy en día, que es en comunidad, en comunión para adorar a nuestro Dios. Y esta comunión es permitida también por Dios. Es algo que nosotros recibimos y experimentamos y vivimos solamente por su gracia. Y la comunidad es primordialmente la iglesia de Jesucristo. Y por lo tanto, nosotros al atender ese llamado que hace Dios hacia nosotros, la iglesia está en medio de este mundo, muchas gracias, para hacer que la luz del Evangelio evidentemente brille. Y para que la iglesia o nosotros como comunidad funcionemos como corresponde, como nos corresponde como la iglesia de Cristo, nosotros como cristianos debemos tener sabiduría, debemos tener entendimiento. Y justamente al introducir esta carta, Santiago dice que si nosotros carecemos de sabiduría o nos falta sabiduría, nosotros debemos pedírsela a Dios, pero la debemos pedir con fe. Y Él la va a dar sin reproche y sin menosprecio. Habla un poco antes solamente aquí mismo en Santiago. Y nadie puede vivir sin sabiduría. No creo que ninguno de los que estamos hoy día acá nos guste vivir en la necedad o ser reconocidos quizás por ser necios, por ser tontos. Lo que sí nos manifiesta Santiago es que si nosotros sentimos esa falta de sabiduría, nosotros se la debemos pedir. Lo natural sería que la sabiduría sea cuidada por aquellos que la tienen y reconocen en sí que son sabios. Pero también lo natural sería que sea anhelada por aquellos que creemos que nos falta sabiduría o creemos que simplemente no la tenemos. Y estoy muy seguro que con solo preguntarnos hoy día muy rápidamente, haciéndonos un autoexamen cada uno de nosotros, pensemos que
nos falta sabiduría, que no somos sabios. Y serían muy pocos, o quizás ninguno de nosotros, quienes dirían, oh, en realidad yo sí me considero sabio. Ciertamente que la sabiduría es un don de Dios que nosotros debemos anhelar. Y con la debida intención en nuestro corazón debemos anhelarla. Porque la sabiduría es algo muy bueno. Y es por eso que, en coherencia con la sección anterior de este capítulo 3 de Santiago, cuando hablamos de hacer un uso sabio de nuestra lengua, como vimos el domingo anterior, controlar nuestras palabras, siendo coherente con lo que nosotros profesamos, y bendecir también con nuestras palabras, que lo natural en nuestra vida sea que de nuestra boca, precisamente, solamente brote esa agua dulce, como dice el texto. Pero al hablar o utilizar nuestra lengua de manera sabia, proviene necesariamente de un corazón humilde y de buenas intenciones, es lo que nos está diciendo el texto. Entendiendo que lo que brota de nuestra lengua está en directa sintonía con lo que hay en nuestro corazón. Por lo tanto, si de nuestra boca brotan malas intenciones, palabras deshonestas, chismes o calumnias, como veíamos también el domingo pasado, ese comentario venenoso al hermano, ese comentario en la hora del almuerzo pelando al predicador, etc. Ahí nosotros tenemos evidentemente una muestra de que algo anda mal en nuestro corazón. Y Santiago, en línea con esto, profundiza en esta sabiduría y en su estilo eminentemente muy práctico y claro, parte esta sección haciendo una pregunta y luego contrasta las clases de sabiduría que nosotros vamos a observar en esta parte del texto, hablando de una sabiduría terrenal o una sabiduría celestial, o una sabiduría falsa y una verdadera sabiduría. Entonces, como primer punto, si nos vamos al versículo 13 que leímos recién, que dice: ¿quién es sabio y entendido entre ustedes? Santiago abre esta sección con esa pregunta, una pregunta retórica. Hay comentaristas que interpretan que Santiago podría estar dirigiéndose hacia los líderes de la iglesia. Sin embargo, tiene mucho más sustento que él esté hablando a toda la iglesia en general, tal como ya lo viene haciendo en este mismo capítulo entre los versículos 1 y el 12. Y es verdad que en muchas ocasiones puede ocurrir que quienes se jactan de su sabiduría sean los líderes, seamos nosotros los líderes, que nos creamos sabios o podamos vernos de esa manera. Y precisamente también somos nosotros quienes estamos en una posición de poder crear un conflicto a través de esto. Pero también ocurre que cualquier miembro, cualquiera de nosotros en esta congregación podría causar este tipo de problemas, sea oponiéndonos al liderazgo, sea iniciando discusiones, tratando de defender nuestras propias posiciones y tratando de que los otros se convenzan de lo que yo mismo estoy pensando. Y es muy llamativo que Santiago acá comience su crítica contra la envidia y de las disputas que la envidia causa con esta pregunta. Lo que nosotros debemos tener claro es que la sabiduría es una cualidad que todos los creyentes debiésemos anhelar, debiésemos buscar. Y tal como lo señala el versículo 5 de este mismo capítulo. Pero cuando hablamos de sabiduría también nosotros debemos entender que Santiago no está hablando de qué tal somos nosotros en relación a nuestro conocimiento teológico. La prueba que nos hace hacernos Santiago a nosotros mismos y respecto de cuáles son y cómo está funcionando nuestra vida cristiana, nuestra práctica cristiana, cómo están siendo nuestras obras. ¿Y qué quiere decir esto? Si pasamos a responder rápidamente esta pregunta, si continuamos leyendo el versículo en la segunda parte de este versículo 13, preguntémonos: ¿hay alguno sabio y entendido entre nosotros? Entonces Santiago lo responde fácilmente: que lo demuestre con su buena conducta, dice, mediante obras hechas con la humildad que le da su sabiduría. Si nosotros leemos cuidadosamente solamente esta parte de este texto y nos examinamos a nosotros mismos, y si solo hubo una pequeña parte de nuestro corazón que dijo: sí, en realidad yo soy sabio o soy un poquito sabio, inmediatamente nos vamos a dar cuenta que en realidad
si pensamos en nuestra buena conducta y si pensamos que a través de nuestra sabiduría debemos ser humildes, quizás nos hallemos un poquito falta. Y explícitamente aquí está hablando de demostrar. Y esta expresión nos lleva a vincular lo que Santiago ya dijo en el versículo 18 del capítulo 2, diciendo, alguien dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Pues bien, muéstrame tu fe sin las obras y yo te mostraré la fe por mis obras. Cuando vimos la predicación sobre esta sección de la carta en el capítulo 2, leíamos al final del capítulo 2 que decía Santiago de una manera quizás incluso cruda, que afirma que la fe sin obras es muerta. Entonces la buena conducta de nosotros es la evidencia visible de nuestra sabiduría. Y en la carta de Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 12, vemos también esta idea reafirmada de alguna manera, cuando Pedro dice, mantengámonos entre los incrédulos una conducta tan ejemplar, que aunque nos acusen de hacer el mal, ellos observen las buenas obras de ustedes y glorifiquen a Dios el día de la salvación. Entonces, ¿por qué Pedro exhortaría a mantener una conducta ejemplar entre los incrédulos? Porque entre nosotros es re fácil. ¿Cuántas veces no hemos hablado de esto mismo? Precisamente exhortado desde este púlpito. Podemos nosotros llegar un día domingo y agarrar nuestra ropa de cristiano, nuestra polerita de cristiano, ponemos nuestra cara de cristiano, contentos, alegres de ver a los hermanos, nos peinamos de manera cristiana, agarramos nuestra Biblia de cristiano, si es que agarramos la Biblia también, que ahora es el celular, vestimos a nuestros hijos de pequeños mini cristianos, con la pinta más bonita, escuchamos la radio armonía de camino a la iglesia, llegamos acá, le sonreímos a todo el mundo y después del culto también nos tomamos un cafecito y compartimos una charla santa, ¿cierto?, con los hermanos, y luego volvemos a nuestras casas, guardamos el disfraz y volvemos a hacer lo mismo de siempre. Y todo esto puede sonar quizás un poco caricaturesco. Y si nos recordamos de lo que está diciendo Pedro, ¿por qué nosotros debiésemos ser de una conducta ejemplar con los incrédulos? Porque si nosotros tenemos una mala relación con nuestros vecinos, si nosotros no saludamos a nadie en nuestro trabajo, ni siquiera damos un buenos días, si nos enojamos con el primer empujón en el metro, si hablamos con grosería en nuestras casas, en nuestros trabajos, en nuestros colegios, insultamos al que nos pegó el encerrón cuando vamos en el auto, rabiando con los que van muy lentos, o posamos con esos chistes de doble sentido en los contextos en los que nos desenvolvemos. Si esto no va a pasar, entonces usted me dio la razón con la caricatura que yo hice. Y es suficientemente claro que las buenas obras nosotros debemos demostrarlas con una buena conducta. Y la buena conducta no es otra cosa que obediencia a Dios. Día tras día, constantemente, en todas las áreas de nuestra vida. Y en la segunda parte de este versículo menciona aún otra cosa muy importante, que nuestras obras sean hechas con la humildad que le da su sabiduría. Entonces, de aquí nosotros desprendemos y entendemos que la sabiduría produce humildad. Y Jesús mismo dijo ser manso y humilde en Mateo 11:29. Y dijo que los mansos y humildes eran bienaventurados incluso. Esta humildad sincera se da cuando nosotros comprendemos que delante de Dios, aquel Dios de gloria, aquel Dios todopoderoso y majestuoso, no somos más que criaturas totalmente rebeldes y pecadoras. Esa humildad que nosotros debemos tener reconoce que por nosotros mismos nosotros somos incapaces de vivir una vida que realmente agrade al Señor. Esa humildad reconoce que nosotros somos incapaces de obrar el bien o de mantener una buena conducta, si no es por la sabiduría que solamente este Dios soberano nos puede dar. Y esa humildad primeramente ante Dios se debería traducir en una humildad ante los demás, entre nosotros mismos precisamente. Y no solamente entre nosotros, sino también con aquellos que son que están afuera, que son nuestros vecinos, con quienes nos relacionamos, con aquellos que no conocen al Señor todavía. Y es muy interesante también notar que esta insistencia de Santiago
en que la sabiduría debe ser demostrada en el estilo de vida que nosotros llevamos. Está en línea también con el concepto de sabiduría que nosotros encontramos en el Antiguo Testamento. Vemos en Proverbios capítulo 1, versículo 7, que nos recuerda que el principio de la sabiduría es el temor del Señor. En el capítulo 2, versículo 22 también de Proverbios, nos permite discernir la justicia y nos lleva por el camino de los buenos y seguir la senda de los justos, dice también ahí en Proverbios. Entonces nosotros tenemos que sacarnos esta idea de que la sabiduría tiene necesariamente que ver con nuestra capacidad intelectual, con nuestro conocimiento teológico. La sabiduría, hermanos, nosotros tenemos que pedírsela al Señor. Y tenemos que pedírsela con fe, con honestidad, con sinceridad de corazón. Y también debemos demostrar esta sabiduría en buenas conductas, en buen obrar. Y que esta buena conducta y este buen obrar, no solamente entre nosotros, sino con los de afuera, sea practicada en humildad. Humildad que solo nos otorga la sabiduría que nos da el Señor. En segundo lugar, la falsa sabiduría o la sabiduría terrenal. Santiago está describiendo esta sabiduría entre los versículos 14 y el 16. Y él manifiesta lo opuesto a un espíritu amable y lo contrario a una sabiduría expresada en humildad. Y con la experiencia que tenía Santiago, él reconoce que existen personas que tienen envidias amargas, que hay rivalidades en el corazón de algunas personas. Y si ya veíamos que la humildad es la característica principal de la sabiduría, o de una persona sabia, aquel que vive con envidias o rivalidades en su corazón, creyéndose sabio, derechamente es un mentiroso, es lo que está diciendo Santiago. Las personas que están consumidas por la envidia, consumidas por el egoísmo, por la avaricia, habitualmente hablan de esto a cualquiera que les preste atención y buscan encontrar apoyo u oído a sus opiniones. El egoísmo y la envidia se manifiestan en aquellos deseos de tener aquellas cosas que a nosotros no nos pertenecen y que tristemente amargan nuestro corazón cuando no las obtenemos. Y nosotros cabe preguntarnos entonces por qué, si nos amamos tanto, por qué habríamos de tener envidia entre nosotros. ¿Por qué habríamos de tener envidia con el hermano que se fue de vacaciones afuera del país? ¿Por qué habría de causarnos envidia que alguno de nosotros tenga un mejor pasar económico? ¿Por qué habría de darnos envidia que mi hermano tenga acceso a una salud privada y no tenga que hacer filas de espera y tenga una salud de mejor calidad? ¿Por qué habría de darnos envidia que el hermano tenga una casa más bonita, más cómoda, más grande? ¿Por qué habría de darnos envidia también que algunos de nuestros hermanos tengan algún título académico o algún grado académico y yo no lo pueda tener? O que ni siquiera tuve algún acceso a una educación superior. Ciertamente que la envidia amarga nuestro corazón. Y tal como lo afirma Santiago, y podemos también ser de aquellos que sienten envidia y victimizarnos. Pero también podemos ser de aquellos que se jactan de que el auto, la casa, los estudios, la salud, la profesión fueron gracias a mis méritos. Es Dios quien nos da todo cuanto nosotros tenemos. Y lo que usted hace cuando siente envidia es decirle a Dios de una manera insolente: Dios, no me diste lo suficiente, no me diste todo lo que yo necesito. Y a la vez, al contrario, si nosotros nos jactamos de todo cuanto tenemos, también nosotros le estamos diciendo de manera insolente a Dios: Dios, yo soy lo suficientemente bueno, no te necesito. Asimismo, ¿por qué habríamos nosotros de tener rivalidades con nuestros hermanos? ¿Por qué habríamos de caernos mal quizás entre nosotros sin siquiera conocernos? A mí me han dicho que yo caigo mal de presencia, hermanos míos acá en la iglesia, pero sin conocernos. ¿Por qué habríamos de reclamarle nosotros al pastor? ¿Por qué atiende a otro y le dedica más tiempo a algún hermano que a mí mismo? Como si el pastor tuviera favorito. Y eso también ha pasado en esta iglesia, hermano. ¿Por qué nosotros habríamos de discutir con un hermano al punto
del enojo y de la ofensa sin conciliar ni perdonar. Cuando Pablo advierte a los efesios en contra de contristar el Espíritu Santo, les dice que deben librarse de toda amargura, en el capítulo 4, versículo 31. Y el corazón que guarda amarga envidia y ambición egoísta carece de sabiduría. Esa es una muestra clara de que nos falta sabiduría. Y Jeremías también, en el capítulo 24, los versículos 23 y 24, dice: así dice el Señor, que no se gloríe el sabio en su sabiduría, ni el poderoso de su poder, ni el rico de su riqueza. Si alguien ha de gloriarse, que se gloríe de conocerme y de comprender que yo soy el Señor. Entonces nosotros vemos que tanto la envidia como el jactarse, que tanto las rivalidades o las peleas que nosotros podamos tener entre nosotros, dan muestra de que carecemos de sabiduría. Y si creemos que tenemos una sabiduría, es una sabiduría falsa, que es la que está relatando aquí Santiago. Debemos nosotros entonces entender que la sabiduría verdadera siempre debe ir acompañada de humildad. No puede ser de ninguna otra forma. ¿Y humildad para qué? Humildad para reconocer que todo lo que tengo es de parte de Dios, que todo lo que tengo es por misericordia y por gracia de Dios. Porque no nos merecíamos absolutamente nada. Eso cuando nosotros equivocamos nuestra oración al decir, porque me diste más de lo que yo merezco. Si no nos merecíamos nada, hermano, esa oración está mal hecha, no la hagas así. Humildad para poder decir, tal como Pablo, que en la abundancia y en la escasez nos ha enseñado a vivir Dios. Humildad para alegrarme con mis hermanos que reciben bendiciones de parte de Dios, sean estas bendiciones espirituales o también materiales. Humildad para reconocer en mis hermanos que también son creación de Dios, que mis hermanos son tan inmerecedores de la gracia de Dios como usted y como yo. Humildad para reconocer nuestra ofensa al hermano y pedirle perdón. Y no solamente por el bien de nuestras relaciones. No solamente por yo sentirme bien y sentirme tranquilo, en paz con mi hermano y con el Señor. Porque somos un cuerpo y nuestras rivalidades producen malestar también en la iglesia. Somos un cuerpo y nosotros no podemos permitirnos el vivir con rivalidades, vivir con envidias, que no solo dañan nuestras relaciones, como les decía, sino que dañan a la iglesia. Y esta humildad solo la podemos practicar con sabiduría, sabiduría que nosotros podemos encontrar en el Señor. Y en el versículo 15 Santiago matiza que aquellos a quienes ha descrito efectivamente tienen sabiduría, pero es una sabiduría que no es bíblica. Esa no es la sabiduría que proviene del cielo, dice Santiago. Y el creyente que es realmente sabio, ora continuamente a Dios en nombre del Señor Jesús pidiendo esta sabiduría. Hermanos, es por medio de la oración que nosotros como creyentes podemos mantener nuestra comunión con aquel que es fuente de la sabiduría. Porque tal como ya vimos en el versículo 5 del capítulo 1, Dios mismo dará generosamente a quien se la pida. Pero debemos pedirla con fe. Y lo contrario a esto es igualmente cierto, que sin fe ni oración usted nunca va a poder obtener verdadera sabiduría. Las palabras que proceden de la envidia y de la ambición egoísta ponen de manifiesto esa falsa sabiduría que nosotros evidentemente estamos generando en nuestro corazón. Y se genera en nosotros, no se genera en Dios. Por lo tanto, esta sabiduría no viene del cielo, como dice Santiago, sino que es terrenal. Cuando Santiago hace mención a lo terrenal, está queriendo decir que es todo aquello que proviene de un lugar que no se origina desde el cielo, que no se origina desde Dios. Y Santiago habla de lo terrenal, habla de lo puramente humano y habla incluso de lo diabólico. Todos estos ejemplos que pone Santiago para explicar aquella sabiduría que está en contraposición a la celestial. Lo realmente incómodo de este versículo, o debe ser al menos incómodo para nosotros, es darnos cuenta que nuestra falta de sabiduría o nuestra falsa sabiduría que podemos estar viviendo
y creernos sabios nos hace mentirosos. Y cuando estamos utilizando o practicando una sabiduría que se contrapone a la sabiduría de Dios, estamos utilizando una falsa sabiduría que no produce ninguna obra, ni tampoco produce humildad. Cuando somos envidiosos, cuando somos jactanciosos, cuando nos prestamos a las rivalidades y desencuentros con los hermanos, estamos practicando una sabiduría terrenal. Sabiduría puramente humana, dice Santiago. Sabiduría demoníaca. Y es fuerte lo que está diciendo aquí Santiago, porque nosotros podemos pensar, cuando el demonio habla mentira, ciertamente que eso es algo malo. Cuando usa el mundo para perpetrar una mentira, quizás ya un poquito más grave. Pero cuando los miembros de la iglesia se transforman en sus instrumentos para esparcir sabiduría demoníaca, eso sí que es un problema para nosotros. Debemos pedirle al Señor que nos libre de esto. Debemos pedirle al Señor que nos dé sabiduría para que nos libre de ser instrumentos demoníacos, incluso, como está diciendo Santiago. Donde hay envidia y rivalidad, allí hay confusión y acciones malvadas, según el versículo 16 también. Los efectos de esta sabiduría son nocivos para la iglesia. Y esa confusión o desorden pueden aparecer en la iglesia si es que nosotros nos preocupamos más por nuestros intereses que por los intereses del cuerpo de Cristo. Y en tercer lugar, la verdadera sabiduría o la sabiduría celestial. Aquí les pido que pongan mucha atención. No porque los vea distraídos, yo los veo muy atentos, pero es importante que pongan atención en este punto. En contraste con esta falsa sabiduría, Santiago nos ha dicho lo que no es la sabiduría celestial. Sin embargo, ahora nos va a decir lo que sí es la sabiduría celestial. O más bien nos explica lo que la sabiduría que desciende del cielo, desciende de Dios, hace o produce. Y al igual que la fe verdadera que Santiago expone anteriormente en el capítulo 2, en los versículos 14 al 26, la sabiduría verdadera se evidencia en la calidad de vida que nosotros producimos. Nosotros sabemos que las iglesias no están ajenas a enfermarse. De hecho, resulta muy frecuente y sorprendente observar que iglesias en nuestros tiempos, iglesias contemporáneas, eligen ciegamente algunas ideas no bíblicas de la paz, en lugar de priorizar sí el concepto bíblico más profundo en relación a la paz, que es lo que está explicitado en el versículo 18. Por rutina nosotros perseguimos la paz, pero esa paz que nosotros entendemos definida como aquella ausencia o negación de tener alguna tensión dentro de nosotros. La ausencia de los problemas entre nosotros, simplemente. En vez de nosotros poner énfasis en aquella paz profunda y verdadera que se define como la completitud de nuestro cuerpo, del cuerpo de Cristo. ¿Y qué quiero decir con esto? En el versículo 13 que recientemente vimos, Santiago habla de la sabiduría celestial, que coloca su sello sobre todo, ese sello como un estilo de vida. Y ahora plantea siete rasgos en estos versículos, entre el 17 y el 18, que componen esa vida coherente, que está moldeada por esta sabiduría celestial. Dice que es pura, pacífica, bondadosa, dócil, llena de compasión y de buenos frutos, imparcial y sincera. Si nosotros hacemos nuevamente un autoexamen de cómo nosotros vivimos la vida y vemos la descripción de cuál es la sabiduría celestial, la sabiduría que proviene de Dios, claramente vemos que estamos fallando ahí también. Y todos estos elementos, todas estas características de la sabiduría juntas son las características de la verdadera paz. Y vemos en el versículo 17, cuando dice: en cambio la sabiduría que desciende del cielo es ante todo pura y además pacífica,
bondadosa, dócil, llena de compasión y de buenos frutos, imparcial y sincera. Santiago habla de la sabiduría que proviene de Cristo mismo y le adjudica estos adjetivos, estas características, haciendo hincapié en la pureza. La pureza se enumera en primer lugar como característica de la sabiduría, porque en muchas maneras es lo más importante y lo que allana de alguna manera el camino para lo que viene después. Las 6 características siguientes que siguen forman 3 categorías, de las cuales la primera incluye adjetivos como pacífica, bondadosa y dócil. Estos adjetivos describen la actitud de un cristiano sabio. Y un cristiano sabio entonces tiene, por ende, un temperamento controlado, que manifiesta paz, que manifiesta armonía. En su actitud hacia otros, él demuestra que ama la paz, la verdadera paz, la paz de Dios. Y esta paz de Dios domina su pensamiento de modo tal que todos los que se encuentren con él lo van a ver como una fuente de fortaleza. Como dice Proverbios en el capítulo 3, versículo 17. Todos sus caminos son agradables y todos sus senderos son paz. Un cristiano sabio entonces tiene un temperamento controlado, que no se enoja cuando le tocan la bocina. En su actitud hacia otros, él demuestra que ama la paz. La paz de Dios domina su pensamiento, de modo tal que todos los que se encuentran con él lo ven como esta fuente de fortaleza. Y otro atributo de la sabiduría es la bondad. La persona que es bondadosa es justa, es razonable, es considerada en todas sus opiniones. Reúne cuidadosamente todos los hechos antes de dar una opinión. Esta persona evita colocarse en primer lugar y siempre considera que otros son mejores que él, como dice en Filipenses versículo 2, capítulo 3. Capítulo 2, versículo 3. Y la tercera característica de esta categoría es la de ser dócil. Esto quiere decir que el cristiano sabio es capaz de escuchar sugerencias. Está siempre listo para oír opiniones ajenas y considerarlas, y está dispuesto también a escuchar exhortaciones y correcciones. Y el texto sigue describiendo a la sabiduría como llena de compasión y de buenos frutos. Estos atributos hacen que el cristiano sabio está dispuesto a ponerse en contacto con la gente a su alrededor. Es decir, que estos atributos de la sabiduría nos llaman a la acción. La persona sabia pone en práctica las palabras de Jesús cuando Él dice: bienaventurados los compasivos, porque serán tratados con compasión. Demostramos compasión con gente necesitada que no se la merece. De otra manera no sería misericordia. Nosotros concedemos la misericordia porque Dios nos da el ejemplo y espera que nosotros le sigamos en esa misericordia que Él ya tuvo con nosotros. El cristiano sabio está lleno de misericordia, por lo tanto, y también está lleno de buenos frutos. Y la última categoría de características tiene que ver con el juicio discernidor del hombre sabio, del cristiano sabio. Santiago escribe que la sabiduría es imparcial y sincera. Aquel cristiano sabio no escoge un bando en una disputa cuando tiene que servir de árbitro, por decirlo de alguna manera. El cristiano sabio escucha cuidadosa y objetivamente los argumentos que se le están presentando y luego pronuncia un juicio, que es en primer lugar imparcial y posteriormente sincero. Quien es sabio es capaz de no involucrarse personalmente o mostrar favoritismo por alguna persona, y aún así actuar sinceramente. Un cristiano tal recibe el respeto de la comunidad en que vive y trabaja. Y Santiago termina esta sección mencionando: el fruto de la justicia se siembra en paz para los que hacen la paz. Por lo tanto, ¿qué nos está diciendo Santiago con esto? Que nosotros estamos llamados a ser también pacificadores. Y los pacificadores plantan y cosechan justicia en paz.
En el contexto del contraste que Santiago aquí está estableciendo entre la sabiduría celestial y la terrenal, esto significa que la justicia no se puede producir en un clima de amargura o de egoísmo, de envidia, sino que la justicia crecerá solamente en un clima de paz. Y aunque nosotros afirmamos de todo corazón nuestro deseo de paz en el contexto de la familia, deseamos paz en el contexto de la iglesia, también lo podemos desear en nuestra sociedad, en nuestro país, tenemos reservas cuando se nos dice que busquemos la paz a cualquier precio. No deseamos comprometer la verdad porque tal compromiso nos va a ser equivalente a promover hoy día un mensaje arcaico, que estamos obsoletos, que estamos pasados de moda. Evitamos ser confrontacionales, incluso algunos catalogan la verdad del Evangelio con sembrar la cizaña, como que somos odiosos. Debemos nosotros buscar la justicia por medio del mensaje del Evangelio, sin dejar de lado las reglas de conducta que derivan de la Escritura, precisamente lo que estamos viendo ahora de actuar sabiamente y con humildad. El llamado que nosotros recibimos es a estar firmes en nuestra defensa por el Evangelio. Sin embargo, muchos cristianos muchas veces han predicado el amor de Dios y han citado versículos de las Escrituras para probar lo que decían, pero en la práctica han demostrado muy poco amor al prójimo. De hecho, es lamentable, pero los cristianos con frecuencia damos al mundo la impresión de estar más interesados en la lucha, en confrontar, que manifestar paz y manifestar amor. Es cosa de echar una mirada en las redes sociales solamente para darnos cuenta de esta verdad. Discutimos entre nosotros mismos. Durante su ministerio, Jesús se opuso al pecado y reprochó públicamente a los líderes espirituales de Israel. Sin embargo, las prostitutas y los recaudadores de impuestos experimentaron el amor del Señor Jesús. Ellos supieron que Él era pacífico, que Él era amable, que Él era dócil, que era lleno de misericordia y de buenos frutos, era imparcial y también sincero. Cuando nosotros vemos las características que Santiago expone para la falsa y la verdadera sabiduría, debería ocurrirnos a nosotros que al analizar nuestra vida nos percatemos de que efectivamente estamos practicando la sabiduría del cielo. Esa debe ser nuestra realidad, aquella sabiduría de Dios. Sin embargo, es muy posible que nosotros al ver nuestra vida, al examinarnos a nosotros mismos, nos demos cuenta de que estamos practicando una falsa sabiduría, una sabiduría terrenal. Y nosotros encontramos en Jesucristo ese verdadero ejemplo de sabiduría, el verdadero ejemplo de sumisión, de servicio. Si nosotros erramos en nuestro rumbo, tenemos la esperanza que es solamente a través de Cristo en quien nosotros encontramos esta verdadera sabiduría. Es el Espíritu Santo quien nos capacita para vivir sabiamente. Y es Dios mismo quien provee sabiduría a quienes se la pedimos con fe, en el corazón, con humildad y con sinceridad. Por lo tanto, si nosotros detectamos que nos falta sabiduría, pídasela a Dios, dice aquí mismo en Santiago, y Él se la va a dar. Pues Dios da a todos generosamente sin menospreciar a nadie. La sabiduría que viene de Cristo es la verdadera sabiduría y debemos pedirla con fe y con certeza en nuestro corazón. No debemos caer en vanas ideologías que nos muestran sabiduría terrenal. No nos engañemos con doctrinas alejadas del modelo bíblico que estamos viendo aquí en Santiago. Esas doctrinas alejadas de la palabra están solamente enalteciendo nuestra propia vida y anteponen nuestro propio ego por sobre el de cualquier otra persona, incluso el de nuestra propia iglesia. Y cuando nosotros insistimos constantemente en mirar nuestros propios ombligos, en ser siempre nosotros los primeros, es inevitable que por causa de nuestro propio egoísmo surjan conflictos. Y los conflictos que nosotros creamos, porque vamos a ser nosotros quienes los creemos, va a ser por causa de nuestra poca sabiduría. Y van a atacar nada menos que al propio cuerpo de Cristo. Vaya si osadía tuviésemos que permitir que pasara eso. Y para encontrar paz en la iglesia debemos lograr reconciliación. Debemos confesarnos unos a otros nuestro pecado. Debemos abandonar esa ambición egoísta. Debemos abandonar la envidia y orar
por la misericordia, orar por la sabiduría, orar por el amor y paz en el Espíritu de Dios en nuestra iglesia y en nuestro contexto. Hermanos, que el Señor nos ayude a ser sabios. Debemos pedir al Señor sabiduría, esa sabiduría que proviene del cielo, que proviene de Dios. Que el Señor cada día nosotros nos capacite, que el Señor moldee nuestro carácter de tal manera que nosotros podamos adquirir esa sabiduría y que nosotros a través de esa sabiduría, que es la verdadera sabiduría, podamos ser pacíficos, podamos ser amables, podamos ser dóciles, llenos de misericordia, dando buenos frutos, imparciales y sinceros, como nos dice Santiago, y esto no para gloriarnos a nosotros mismos y para nuestro propio bienestar, sino que solamente para honrar y glorificar al Señor, y también para poder con ello tener un sustento en nuestra vida que nos permita extender su reino en la tierra. Les invito a que tengamos un momento de oración. Padre Celestial, te damos muchas gracias.